La serie es Mateo, como usted ya lo sabe, el tema engendrado por el Espíritu Santo. La cita, Mateo 1:20, es la cita base. La fecha es domingo 14 de mayo ya, del año 2023, y predica Elías, siervo de Jesucristo. Bueno, la semana pasada, amados hermanos, como usted lo recordará, estuvimos viendo las mujeres en la genealogía de Cristo. Hoy veremos a la quinta mujer en la genealogía de Jesucristo, y ella pues es María, esposa de José, ¿sí? María, esposa de José. María, quiero comenzar haciendo una pregunta, y las dos preguntas que voy a hacer son las siguientes. ¿María es la madre de Dios? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿existen la perpetua virginidad de María? Bueno, una vez ya contestadas las dos preguntas iniciales, como introducción, quiero hablar de nacimientos según en la historia de la humanidad, nacimientos virginales y milagrosos, ¿sí? Hubieron supuestamente nacimientos virginales y milagrosos. Por ejemplo, del primero que quiero hablar es acerca del nacimiento de la Virgen María. La Biblia no habla del nacimiento de María. Usted puede leer la Biblia de pasta a pasta y usted no va a encontrar que hable acerca de cómo nació María, ¿sí? Pues los que inventaron esto de la perpetua virginidad dicen que el nacimiento de María fue mucho más importante que el de Jesús, ¿sí? Así lo sostienen ellos. El nacimiento de María es mucho más importante que el nacimiento de Jesús, ya que ella nació sin la mancha del pecado, dicen, para que su hijo no recibiera este pecado. En otras palabras, para que no le transmitiera el pecado original, ¿sí? Entonces, según los que sostienen esta doctrina, es que María tenía a su papá que se llamaba Joaquín, y Ana era su madre, y que pues ella era estéril, y fue un milagro de Dios que ella quedara embarazada. Y se le había dicho, según al papá de María, pues que iba a nacer sin el pecado original, porque después iba a tener a Jesús y que éste no recibiera el pecado original. Esa es la idea, ¿verdad? Esa es una idea. El dogma de la perpetua virginidad, ¿qué quiere decir perpetua virginidad? Quiere decir para siempre, ¿sí? Quiere decir que consiste en que la Madre de Dios se conservó plena y perdurablemente virgen, ¿sí? Eso es lo que sostienen. Es decir, fue virgen antes del parto, dicen, fue virgen durante el parto y siguió siendo virgen después del parto, ¿sí? Esa es la idea que sostienen. Pero en este caso, yo quiero decir lo siguiente, que la Biblia no dice nada de eso tampoco. Al contrario, la Biblia afirma todo lo contrario. Afirma que José no conoce a María, ¿sí? O sea, no tiene intimidad con ella. Se abstiene hasta que después de que nace Jesús, después José cohabita con María, y entonces María tiene más hijos. Lo que quiero decir es que la Biblia no quiere resaltar la virginidad de María, ¿sí? No quiere resaltar, porque si quisiera resaltarla, omitiría la Biblia. Es decir, la Biblia no hablaría de lo que voy a decir lo siguiente en Mateo 13:55. En Mateo 13:55, si usted me acompaña, Mateo 13:55,
¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Bueno, el contexto, que son 2 versículos anteriores, dice, del 53, aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí, y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, los que se maravillaban de cómo hablaba Jesús, y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Sí? Y dice después la Biblia en el versículo 55, ¿no es este el hijo del carpintero? Sí sabemos que José era carpintero, ¿verdad? ¿No se llama su madre María? ¿Sí se llama su madre María? Ok. ¿Y sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego agrega, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? Todas, por lo mínimo, ¿se necesitan cuántas? 2. ¿Sí? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Y luego vuelven a decir lo que están preguntando al inicio. ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? ¿Ok? Entonces, vemos que la Biblia no quiere resaltar, ¿qué? La virginidad, ¿sí? Porque si la Biblia quisiera resaltar la virginidad, la perpetua virginidad, entonces no mencionaría que cuando dice, y no la conoció, donde estábamos en Mateo 1, si lo recuerda, cuando el ángel le habla a José, dice, no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿de quién es? Del Espíritu Santo es. Entonces dice, y volvemos otra vez a esto de que aquí se ve el primer caso, que se dice que hay una persona que nació de una manera, pues, ahora sí que no milagrosa, no virginal. María no nació virginalmente porque pues ya tenía pues a sus papás, ¿verdad? Pero sí de una manera, ¿qué? Milagrosa. Entonces hay que diferenciar entre milagro y virginal. Ahora, no sé si alguien ha conocido o ha escuchado de hablar de Krishna. ¿Sí? Bueno. Por ejemplo, el nacimiento de Krishna de la India, se escribe un libro llamado el Mahabharata. Ajá. Y el libro del Mahabharata data del siglo 3 antes de Cristo al siglo 5, más o menos, antes de Cristo, ¿sí? El Mahabharata habla de que supuestamente Krishna nació también de una manera virginal, ¿sí? Por eso muchos confunden luego Krishna con Cristo, ¿sí? De hecho hay mantras que dice Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Krishna, Krishna. Y si tú te pones en una posición de loto y te concentras, pones tu mente en blanco y repites eso según, pues puedes llegar a la iluminación. No quiero andar mucho de esto, en realidad hay muchísima información. Me quiero ir rápido para llegar al tema central, que es hablar del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? No sé también si ustedes han escuchado acerca de Siddhartha Gautama. Buda, exactamente. Entonces, en el caso de Buda también, en el sánscrito, ¿sí? Por ejemplo, se habla de Siddhartha Gautama, que es Siddhartha Gautama, como nosotros lo conocemos aquí. Entonces, en un lenguaje que es Bali, el budismo, por ejemplo, primitivo, fíjense, hay dos ideas. El budismo primitivo, los que creen en el Buda primitivo, nunca supieron que el Buda hubiera nacido de una manera virginal, ¿sí? Así, no lo supieron, ¿sí? El budismo tardío son los que defienden y dicen, no, sí, nuestro Buda nació de una virgen, ¿sí? Ese es otro nacimiento, ¿qué? Virginal. Otro nacimiento virginal es del heredero de Zaratustra,
¿sí? ¿Qué pasa con esto? Bueno, esto ocurre en Occidente, en la Irán antigua, conocida como Persia, ¿sí? Donde el momento de su muerte, según el momento de su muerte del profeta, pues según en ese momento de su muerte, la simiente, entiéndase por simiente, semilla, y la palabra semilla, lo digo con respeto, la palabra semilla viene de, su etimología es semen. ¿Queda claro? Sí. Ok, no redundo más. Ok, entonces supuestamente su semilla, cuando el profeta muere, su semilla, pues ahora sí que queda la semilla del profeta, ahora sí conservada en un lago, ¿sí? Se conserva en un lago, hasta que en algún momento, pues ahora sí que sea, pues de alguna manera, este mito fundado en la, ¿cómo se le llama en la tradición? De la religión zoroástrica. ¿Sí ha escuchado usted eso? Bueno, el zoroastrismo. Bueno, pues ellos dicen que llegado el momento, una chica virgen, aquí otra vez, nótese el término ¿qué? Virgen, pues se bañará en ese lago, ¿sí? Va a llegar una chica virgen, se va a bañar, y la simiente de Zaratustra, ¿sí? Engendrará a Asbar Atak, y será el redentor de la región zoroástrica, ¿sí? ¿Queda claro? Ese es otro, ¿sí? Por ejemplo, el libro del Popol Vuh, ¿usted lo ha escuchado? Sí, bueno, en el libro del Popol Vuh de Guatemala, por ejemplo, se narra la historia de una virgen de nombre Izquic, ¿sí? ¿Y cómo es la historia de esta joven? Bueno, pues según ella, ¿cómo queda embarazada esta joven? Según Izquic, es hija del señor de Cuchumaquí, señor de Xibalbá, y ella escuchó la historia de un dios que había sido transformado en un árbol, ¿sí? La historia es más larga, se la estoy resumiendo. Entonces ella tiende a visitar ese árbol, que es un árbol de jícaras, se le llama jícaras, unas bolas, exactamente. Antes, no sé si usted llegó a usar esas jícaras. ¿Sí? ¿Cómo se llama, hermano Goyo? Jícara. Bueno, sí, la jícara es como el estropajo, ¿verdad? Que antes se usaba estropajo, y qué sabroso se sentía ese estropajo, ¿verdad? Con semillita y todo. Bueno, ándele, exacto, en el estado de Oaxaca, donde estuvo visitando nuestro hermano Goyo, hay mucho. Y bueno, pues según era de ese árbol, y que según las jícaras, como nosotros les llamamos, en realidad eran cabezas humanas, realmente. Entonces ella lo visitaba clandestinamente y quedó embarazada milagrosamente cuando iba y como que contemplaba el árbol, y entonces el árbol escupió la mano de la chica, y en el momento cuando ella se iba a revisar la saliva que le había escupido, la saliva había desaparecido, y de esa manera pues ella queda embarazada, ¿sí? Otro, o sea, estoy comparando, ¿sí? Ahora hay nacimientos también milagrosos. Por ejemplo, el nacimiento de Alejandro Magno, también nos hablan que es milagroso. El nacimiento milagroso de Augusto, también nos hablan. Por ejemplo, en el de Alejandro Magno, lo voy a resumir. Este es un caso griego. Se dice que la reina Olimpia de Macedonia soñaba que una serpiente, escuche usted, porque aquí vamos a entrar a una depravación, ¿sí? O sea, vamos a ver aquí dioses, por eso nuestro Dios es un Dios santo, ¿sí? O sea, yo estoy diciendo todo esto porque cualquiera que le diga a usted, es que Jesús nació de la Virgen María, de un milagro del Espíritu Santo, dice, ay, sí, y empiezan a burlarse, ¿sí? Y prefieren esas ideas paganas griegas, pero estos dioses griegos, ¿sí? En realidad eran unos depravados, depravados. Bueno,
Hay que tener cuidado con eso. Entonces, estamos hablando que entonces la reina Olimpia de Macedonia soñaba que una serpiente entraba en su cama. Fíjense nada más qué curioso, ¿no? Y que quedaba encinta. Esa serpiente era Zeus, ¿sí? Así que Alejandro es hijo de Zeus. En otras palabras, pues Zeus es un semidios, ¿sí? Y en el caso del nacimiento milagroso de Augusto, ¿sí?, de los Césares, Aria, madre de Augusto, fue a medianoche, ojo, fue a medianoche a un servicio religioso del dios Apolos, que prácticamente son los mismos dioses, se los copiaron, y los griegos se los copiaron a los egipcios y así sucesivamente, y hay un copiadero de dioses. A ver, vuelvo al tema. Fue en un servicio de medianoche a un servicio religioso del dios Apolos, y ella pues se quedó sola en el templo y dormida profundamente, y se deslizó hasta ella una serpiente que posó sobre ella, y tiempo después se retiró. Al despertar se purificó, pues como si hubiera estado con su esposo, ¿verdad? O sea, ella sabía que pues, una serpiente le había hecho algo, ¿ok? El tercer nacimiento milagroso que quiero mencionar, gracias por la corrección, es el de Rómulo y Remo, ¿sí? En este caso, pues en Roma, según Tito Livio, relata que el dios Marte se apareció en un sueño de Rea Silvia, y fíjese cómo son estos dioses, y en pleno sueño la violó, ¿sí? La violó en un bosque. De esta violación pues nacieron los gemelos Rómulo y Remo, que después un hijo mata al otro, ¿verdad? Nada más para que vea usted. Y bueno, ¿ha escuchado usted hablar de Mahoma? Sí. ¿Sí? Bueno, pues también es otro milagro también, porque pues ya sabe, ¿no? Mahoma había nacido pues, como todos nosotros, y después ya no, que ya es diferente, ¿sí? Según que su madre, que estos son de la religión islámica, que su madre del profeta Mahoma, pues tuvo una visión en algún momento, que el vientre de ella irradiaba luz, y que esa luz se iba expandiendo hasta que iluminaba todo el mundo. Está hablando acerca de la predicación de ¿qué? Pues del Corán, del Islam, exactamente. Entonces, también he escuchado el caso de Hércules, también, que es un nacimiento pues supuestamente milagroso, en donde otra vez, el dios Zeus, que era un depravado ese dios, depravado. O sea, si a Zeus le gustaba a tu esposa, te podía duplicar. Tú salías y llegaba y decía, ya regresé, mi amor, ¿verdad? Y abusaba de tu esposa, ¿sí? Se metió hasta con su nieta. O sea, es horrible, hermanos. Es una depravación total. En el caso del dios Zeus, toma a una mortal, y bueno, pues de ahí viene Hércules también, ¿verdad? En el caso de Amón, el dios magnífico de Egipto, que también, ya no quiero redundar en esto, mejor nos vamos a lo que quiero decir como conclusión de esta primera parte. Y como conclusión de esta primera parte, amados hermanos, es que debemos de tener cuidado ahora ya, que en estos casos no es como en estos casos que son dioses, supuestamente dioses, que tienen poderes, pero que al final pueden hacer con tu hija o con tu esposa o con la mujer que quieran lo que se les antoje y se les dé la gana. Por eso la religión cristiana es la más coherente de todas, ¿sí? Porque la religión cristiana muestra moralidad, muestra santidad. ¿Me estoy dando a entender? Sí. Si tú te vas a cualquiera de estas religiones, que no te lo aconsejo, ¿sí? Pero si tú te fueras a cualquiera de estas religiones y las investigaras, no digo que te conviertas, si las investigaras en realidad saldrías con náuseas, ¿sí? ¿Por qué?
por toda la serie de cosas que se dan a través de sus ideas, sus ideologías, ¿sí? Entonces el cristianismo es lo más coherente que puedes encontrar sobre la tierra, ¿sí? Puedes irte al budismo, si quieres, al trantismo, puedes irte al islam, puedes irte a donde tú quieras, zoroastrismo, puedes irte a las religiones que están saliendo de moda, que son la adoración al Horus, ¿sí? Al ojo también, la famosa masonería. Te puedes ir a lo que tú quieras, ¿sí? Pero no existe algo en eso que tiene el cristianismo, y es que el cristianismo tiene santidad, tiene moralidad. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo, y la Biblia dice: sean santos porque yo soy santo. Amén. Entonces estos dioses paganos son unos violadores, inmorales. Por esta razón se practicaba, por eso los que creían en estos dioses, por eso eran inmorales, ¿sí? Es como si el hijo le dijera, el padre le dijera al hijo: hijo, yo te digo que no fumes, prohibido fumar. ¿Qué va a hacer el hijo? Fumar, porque el ejemplo lo está tomando ¿de quién? Del padre, y aunque no fume frente al padre, va a fumar cuando el padre no lo vea. De la misma manera, la inmoralidad en estas religiones, la decadencia sexual, ¿sí? Era tan baja, ¿sí? Que en realidad solamente se parecían a sus deidades, a sus dioses, ¿sí? Y nuestro Dios, por ejemplo, en Génesis 6:2, vamos a Génesis 6:2, vamos a ver cómo Dios, en este caso es específico. A ver, ¿está usted allí? Génesis 6:2. Ok, Génesis capítulo 6, versículo 2 dice de la siguiente manera: que viendo los hijos de Dios, ¿quiénes lo vieron? Que las hijas de los hombres eran ¿qué? Tomaron para sí mujeres. Ok, bueno, está mal que los hijos de Dios se casen. Génesis capítulo 6, versículo 2, ¿sí? Bueno, ¿está mal que los hijos de Dios aquí se fijen en las hijas de los hombres? ¿Qué es lo que está mal? Sí, bueno, hay muchas posturas. En primera, algunos dicen que la postura más correcta es que los hijos de Dios en realidad son la descendencia de Set, ¿sí? La descendencia de Set es hijo de Adán. Adán, ¿hijo de quién? De Dios. Entonces podemos ver que por eso es hijo de Dios, los hijos de Dios. Esa es una postura. Pero la teología también interpreta esto, que los hijos de Dios son ángeles caídos, ¿sí? Que supuestamente son ángeles caídos que dejaron el cielo, así como usted lo escucha. Esto es una hipótesis, esto no le digo que es una verdad. Lo más apegado a la verdad, a la realidad, es lo primero que yo le dije, ¿sí? Pero le estoy dando a conocer esta postura porque algunos han manejado esto, que los hijos de Dios, es decir, que los ángeles caídos, que los ángeles abandonaron sus cuerpos, y que los ángeles pueden tomar forma humana, y al poder tomar forma humana, entonces se fijaron en las hijas de los hombres, ¿sí? Es decir, les gustaron, ¿sí? Y entonces se metieron con ellas, cohabitaron, y entonces les nacieron los gigantes de renombres. Porque se cree que en la antigüedad había ¿qué? Gigantes, y los gigantes se le atribuyen a ellos. Los gigantes son conocidos como los Nefilim, ¿sí? ¿Así me doy a entender? Sí. Ok, entonces eso se habla, pero la Biblia nos dice otra cosa. Por ejemplo, aunque ya leímos este versículo, la Biblia nos dice que los ángeles no se casan. Y la pregunta es, ¿por qué un ángel no se casa? A ver, deje de eso que se case. ¿Por qué un ángel no puede meterse con una mujer humana? ¿Sí? Porque no tiene ¿qué? No tiene sexo, puede ser ¿qué? Asexual, ¿verdad? Bueno, en Lucas 28:34 nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Lucas 20:34. 20:34. ¿Ya está usted allí? Ok. Vamos a darle lectura a Lucas capítulo 20, versículo 34. Dice de la siguiente manera. Para entender el texto, ya sabe, tenemos que
que leer el contexto, ¿verdad? Dice que vinieron a Jesús. ¿Sí se acuerda de la ley del levirato? Sí. Ok, bueno, vamos a ver nuevamente en este caso reflejada la ley del levirato. Dice, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan que hay ¿qué? Resurrección. A ver, ¿Pablo era fariseo o saduceo? Fariseo. ¿El fariseo creía en la resurrección o no creía? Ok, Pablo, como era fariseo, él sí creía ¿qué? En la resurrección, por eso predicaba a Jesucristo resucitado. Y en este caso, los saduceos dice que llegaron, ¿sí? Y le preguntaron, los cuales no creían en la resurrección, y le dijeron, maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, ¿qué dice? Que su hermano se case con ella. ¿Cómo se le llama esta ley? La ley del levirato. Que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Y entonces le dicen este ejemplo. La verdad no sé si este ejemplo es verdad o solamente lo están inventando para tentar a Jesús, porque acuérdense que tentaban a Jesús y le dijeron, hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa, ¿sí? Y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, la tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar la descendencia. Que está diciendo que prácticamente todos murieron, ¿verdad? Todos se casaron con la misma mujer y todos morían, ¿verdad? Finalmente murió también la mujer. Y aquí viene, en la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. ¿Sí? Y ya pensaron que ya habían agarrado a Jesús, ¿verdad? Entonces respondiendo Jesús les dijo, escuche la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aquí está la respuesta. ¿Por qué los ángeles no se casan? ¿Son creación de Dios? Pero lo voy a volver a decir, aquí está la respuesta, tiene que usted verla. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Exacto. Los ángeles no se casan, porque no pueden ¿qué? Morir. Usted y yo nos casamos, tenemos ¿qué? Tenemos hijos, nosotros sí, y mientras sigamos muriendo, tenemos que nuestros hijos tendrán que seguir teniendo ¿qué? Hijos. Los ángeles no, dice, ¿para qué me caso? Pues, soy eterno, tú eres eterno, él es eterno, ellos son eternos, ¿para qué nos casamos? O sea, no. O sea, si se da cuenta, el casamiento, si usted en algún momento estuvo casado o está casado, solamente es para esta vida. ¿Sí? Porque una de las funciones de casarse es tener hijos. Es que no se acabe, como le dicen, la especie ¿qué? Humana. ¿Sí me di a entender? Por eso le digo que aquí está la respuesta. Dice, porque no pueden ya más morir. O sea, ellos ya no se casarán. Si usted es hijo de Dios, usted ya no va a morir. Y al ya no morir, no tiene usted que andar teniendo esposa ni teniendo hijos. Ya no, porque usted es eterno. ¿Amén? ¿Sí quedó claro? ¿Sí quedó claro? Ya lo confundí. ¿Sí que ya lo confundí? Sí. Ah, bueno, claro, qué bueno. Vamos por buen camino.
Entonces, nuestro Dios es santo, amados hermanos, amén. Dice 1 de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Debemos de ser santos, por eso nosotros debemos hacer una gran diferencia entre toda la mitología donde dice que fueron nacimientos virginales o nacimientos milagrosos, ¿sí? A el nacimiento que este nacimiento supera a todos los nacimientos mitológicos, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, el versículo 20 de Mateo, vamos, capítulo 1, Mateo 1:20. ¿Ya está usted? Sí. Bueno, el mensaje del ángel a José. Dice Mateo 1:20 que José pues estaba preocupado, ¿verdad? José quería dejar a María secretamente. Dice José, dice que estaba desposado María con José. Desposar quiere decir, es como si ya estuvieran casados, ahorita lo vamos a ver, ya había un compromiso formal, y se halló que ella había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, ¿cómo le llama aquí? José, marido. ¿Cómo le llama? Marido. Porque mire, aunque estuviera desposada y no se hubiera casado, el título de marido es correcto, ¿sí? Porque ya la desposada era considerada como una esposa. ¿Queda claro? Sí. Ok, entonces dice, José, su marido, fíjese cómo lo resalta la Biblia, ¿sí? Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué no quería acusarla ante las autoridades a María? Porque ya sabe qué le pasaba a una mujer si estaba desposada y entonces se metía con otra persona o salía embarazada, la mataban. ¿Queda claro? Sí. Pero José no quería que amaba a María, y José además era una persona, como lo dice aquí, justa, que guardaba también la ley de Dios, ¿sí? Tenía compasión de María, y entonces él estaba pensativo. José dice, ay, y pensaba él en esto, y entonces tiene que venir un ángel. ¿En dónde se le aparece a José? En sueños, y le dice José, y recalca, hijo de David. Por eso decimos que Jesús es ¿qué? Hijo de David, porque aunque José no se metió con María, en realidad María ya era ¿qué? Esposa de José, y el título de hijo de David ya le correspondía ¿a quién? A Jesús. ¿Ya quedó más claro? Ok, qué bueno, gracias al Señor Jesucristo que ya... ¿Y se da cuenta que a medida que vamos avanzando va quedando más claro? Bueno, entonces le dijo, no temas recibir a María, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. A veces, hermano, yo no puedo comprender, en verdad, ¿por qué Dios a algunos les habla a través de sueños? Por ejemplo, si vemos a José, le habla varias veces a través de ¿qué? De sueños. ¿Y por qué a otros Dios les habla directamente? Por ejemplo, a María, ¿cómo le habla? A través de un ángel. Le habla cuando ella está despierta, ¿sí o no? Para que María nunca duda, nunca dice, ella solamente tiene una pregunta para el ángel cuando le dice que ella va a tener un hijo, y la pregunta que tiene, la única pregunta que tiene es, ¿cómo va a pasar esto si yo no me he acostado con nadie? Es la única pregunta que tiene, ¿sí? O sea, vemos que María es una mujer de fe, amén.
Entonces, yo no puedo entender a veces por qué a Zacarías el ángel se le apareció, el esposo de Elizabeth, el papá de Juan el Bautista, ¿sí o no? Se le apareció y le habló cuando estaba, ¿qué? Consciente. Vemos alrededor, en el transcurso de la Biblia, que van a haber personas a las que Dios les va a hablar a través de un sueño, y un sueño va a ser suficiente. Por ejemplo, a Faraón, ¿no? Le habló a través de un sueño y fue suficiente para que Faraón se inquietara y buscara a quien le interpretara el sueño. A José, ¿cómo le hablaba? A José el soñador, ¿a través de qué? De los sueños, ¿sí me estoy dando? Pero otras veces Dios se manifiesta a la vida de las personas y les habla directamente, ¿sí? Les habla directamente, y yo no entiendo por qué algunos de una manera y a otros de otra forma. Ahora, pastor, ¿Dios nos sigue hablando a través de sueños? ¿Dios nos sigue hablando directamente? Sí. ¿Dios nos puede hablar a través de un sueño? ¿A través de una revelación? Sí. ¿Nos puede seguir hablando el Señor? Sí. Pero la manera más fácil y más sencilla que Dios te pueda hablar diario, es cuando tú lees tu Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, muchas veces he escuchado personas, es que yo quiero que Dios me hable, ¿sí? Que Dios me hable. Y entonces están esperando así como que de repente alguien se levante y diga, a ver, así dice Dios, así dice el Señor, así dice Jehová, así dice. Y hermano, eso se ha llenado y se ha plagado tanto en las congregaciones que ya en verdad las profecías que dan en realidad dejan mucho que desear, ¿sí? Si tú quieres que Dios te hable diario, a ver, póngase de pie quien quiera que Dios le hable diario. Que Dios quiera que le hable diario. A ver, ¿hace falta alguien? ¿Alguien se quedó sentadito? ¿Me ayudas a ver? Yo veo aquí que Mirra se quedó sentadito. Dice Mirra, no, yo...